Brújula de Mercados, una semana más, te trae un nuevo reporte semanal para ponerte al día de toda la actualidad económica, financiera y en general del escenario internacional. Y en portada hoy va de simbolismo, traigo diferentes caras, principalmente la de Juncker, que es el que está en el centro, mira con cara asustado a Donald Trump chillando. Tengo también una foto de Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, para quien no lo conozca. Tengo también otra foto de Juncker, en este caso con la bandera británica dentro del círculo del Brexit. Y una foto de Theresa May aparentemente seria o asustada, con la bandera de la Unión Europea, así como el águila con la bandera de Estados Unidos sobre el ojo. Esto es simbolismo que viene a representar el escenario actual de las cosas que afecta al mundo de la inversión y, por qué no decirlo, al mundo global, al mundo económico en general, ¿vale? Vamos a ir para adelante y vamos a empezar a mostrar un poco cuál es el calendario, o mejor dicho, cuál es la batería de noticias que voy a comentar en este vídeo reporte esta semana, que va a ser un cóctel bastante duro. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas porque este reporte se viene haciendo todos los lunes por la noche y creo que puede servir o puede ser útil para que te pongas al día de muchas cosas. Fíjate que traigo 12 puntos a resumir en este vídeo reporte. En alguna ocasión he dicho que este vídeo reporte es como una coctelera, que al vértelo, pues bueno, te trato de poner al día de prácticamente todo lo importante que está ocurriendo de fondo en el mundo en el que vives y sobre todo tratamos de ir un poco más allá de, como digo muchas veces, contarte lo que no escucharás en la televisión, ¿no? Así que, bueno, como primer punto, es bastante sintético lo que he traído hoy, así que tampoco te asustes si ves 12 puntos y digas, ¡buah! Esto va a durar una hora. En realidad, no, porque es bastante sintético lo que he traído. El primer punto es el Brexit, que desemboca en desafíos internos para Theresa May, la primera ministra británica. El segundo punto que voy a tocar es cómo la Unión Europea se pone las pilas y empieza un marketing social. Y esto lo he visto mega interesante, cómo la Unión Europea va a empezar a hacer un marketing social para tratar de limpiar su imagen o su cara, ¿vale? En las últimas elecciones europeas hubo una abstención del 75% de voto joven, del voto juvenil, y ahora pues parece que tratan de, ¡boom!, empezar a impactar socialmente para pedir que se vote, porque en mayo 2019 vendrán las elecciones europeas de nuevo, ¿vale? Si no votas, nunca van a cambiar las cosas, seguro, y aquí hacemos una reflexión con lo que ha ocurrido en Francia. Por otro lado, punto número 4, democracia centralizada. Vamos a poner un ejemplo recordatorio de lo que ocurrió en Grecia allá por julio de 2015 y cómo la democracia exactamente, bueno, pues funciona en determinadas ocasiones, pero no siempre. Y por eso como los eslogans que está utilizando en el marketing social la Unión Europea, pues parecen ser un poco, pues, de doble juego, ¿no? Porque en realidad esos eslogans no los cumple a la hora de la verdad. Por lo tanto, peca de hipócrita, además no ocasiones este tipo de eslogans cuando vienen de quien vienen. ¿Qué más? La libra se debilitará, pero no de forma catastrófica. Gráficos que mostrarán claramente cuál es el escenario con la situación actual del Reino Unido y del Brexit y de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué hará la Reserva Federal en 2019? Esa es una pregunta que se están haciendo ahora muchos porque termina el año y porque además se está viendo otra serie de indicadores que, por cierto, aquí en Brújula de Mercados supimos anunciar sabiamente porque se están cumpliendo, que son los últimos datos frescos de tasa de inflación trimestral presentada en Estados Unidos. Y por lo tanto es en Estados Unidos donde llevan la batuta y donde marcan el ritmo de la política monetaria y por eso es ahí donde vamos a centrar el punto de vista, aunque también tocaremos el mercado europeo para mostrarlo también. Más cosas. La inflación habla, mercado inmobiliario de USA o en USA, en Estados Unidos, debilitándose, pero no perdamos el rumbo, la Fed está vendiendo, porque seguimos dentro de una política en la que la mayor autoridad monetaria del mundo, la Reserva Federal, está liquidando papel, está deshaciéndose de sus bonos, y por eso el dólar sigue como sigue, que es el dólar, punto número 10, el dólar sigue atacando. Punto número 11, China y Estados Unidos se seducen mutuamente y vamos a ver que las últimas declaraciones, tanto de Trump como las últimas declaraciones del gobierno chino, parecen mostrar un enfriamiento, cosa que también dijimos aquí porque era predecible. Hemos dicho en más de una ocasión que la estrategia de Donald Trump se basa en la intimidación para después tratar de tender la mano y ofrecerla, es decir, primero da un puñetazo en la mesa y después tiende la mano y empieza a ser más diplomático con aquellos a los que ha intimidado previamente. Y esto parece ser lo que antes o después acabará funcionando en el caso de China, pienso yo.
Y por último, la bolsa china no tiene buen aspecto. Vamos a sacar un gráfico donde se muestra que a pesar de todo, la bolsa de China pues no parece que vaya por muy buen camino. Y hay un dicho en bolsa que dice que el gráfico lo descuenta todo. Y por eso creo que el gráfico de la bolsa de Shanghái, del índice de Shanghái, nos muestra si realmente hay esperanzas de que eso se vaya a recuperar o no, ¿vale? Primer punto, el Brexit desemboca en desafíos internos para Theresa May. Y Leo, he sacado sencillamente a través de un vídeo reporte corto y bastante resumido e intenso que ha hecho RT sobre la situación. El Brexit desemboca en desafíos internos y externos para Theresa May. Bien, decía, Escocia insta a la oposición laborista a iniciar una moción de censura contra Theresa May, que superó la semana pasada una iniciativa en su contra dentro de su propio partido. Theresa May, la semana pasada, como sabéis, el Partido Conservador, con 48 votos, presentó una moción de censura interna contra ella y no prosperó. Recibió el apoyo de los conservadores. Por cierto, después de eso tendrá que pasar otros 12 meses hasta que puedan su propio partido volver a iniciar una moción contra ella. ¿Vale? 13 de noviembre de 2018, la Unión Europea y Theresa May pactan un borrador de acuerdo. La semana pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Reino Unido puede cancelar unilateralmente el Brexit. Ese mismo día, May cancelaba la votación de su acuerdo y Juncker recibió entonces a May, pero confirmó que no modificarán dicho acuerdo. Y esto es curioso porque la semana pasada en este video reporte semanal hablábamos de que precisamente la sensación que da cuando la Unión Europea, o en este caso el Tribunal de Justicia Europeo, sugiere que Reino Unido puede unilateralmente cancelar cuando quiera el Brexit, o no cuando quiera, que todavía tiene tiempo y que le dan hasta no sé qué fecha para cancelarlo. En realidad lo que le están diciendo es, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Mira que todavía te perdono, no te vayas, ¿vale? En mi opinión, ese es el mensaje institucional que se lanza desde las instancias del Tribunal de Justicia Europeo. Dar una nota como esta es, de nuevo, un guiño más a no lo hagas, quédate, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, misma estrategia de Donald Trump, pero llevado al terreno diplomático, político y europeo, al estilo europeo. No va a haber negociaciones, lo que hay pactado es lo que hay pactado, no se va a escuchar más y sin embargo al mismo tiempo, oye, pero si quieres cancelar las medidas, si quieres cancelar el artículo 50, si quieres anular, neutralizar todas las decisiones políticas que ha hecho hasta ahora, pues todavía estás a tiempo. El miércoles 48 conservadores pedían moción de censura contra la ministra Theresa May y esa misma noche May pasó la prueba. Líder laborista acusó de desacato al Parlamento a Theresa May por no revelar los detalles del acuerdo. May no podrá ser cuestionada por su propio partido en los próximos 12 meses. Elecciones generales, hard Brexit, segundo referéndum y estas son las tres claves que se especulan. Habrá elecciones generales, habrá un hard Brexit, habrá un segundo referéndum. En mi opinión, ya sabéis cuál es, lo he dicho más de una ocasión. Si revisáis los datos, podéis ir, por ejemplo, a Trade Economics y mirar cuánto fue el comercio generado por Reino Unido a la Unión Europea durante 2017. Reino Unido vende poco, es una economía que compra más de lo que vende, es una economía netamente, como se suele decir, importadora. Compra a la Unión Europea más de lo que la vende. Y en concreto, a la Unión Europea le ha comprado más de 70 billones de dólares en comercio durante el 2017. La cifra es tan grande que tendrá obviamente un impacto económico severo en la Unión Europea de haber un hard Brexit. Por eso muchas veces digo que la Unión Europea es la primera interesada en que eso no se produzca. Pero el problema que tiene la Unión Europea no es el dinero que pueda perder perdiendo un socio como este, que es la segunda mayor economía de la Unión Europea. El problema que corre realmente la Unión Europea, y es lo que se obvia, es el elefante dentro de la habitación que nadie menciona, es el hecho de que la segunda mayor economía de la Unión Europea se borre, salga y empieza a estabilizarse y a tener acuerdos comerciales con terceras potencias, con Estados Unidos, con Asia, y empiece a ir rumbo sin la Unión Europea. Solamente os recuerdo, para corroborar este dato, que la tasa de paro de Reino Unido apenas supera el 4%, mientras que la de la Unión Europea roza el 10%, ¿vale? Y en el caso de España el 14%. Así que con eso nos lo dicen todo. Último punto, la Unión Europea busca impedir cualquier apertura de renegociaciones y anunciará un plan de 5 millones de euros contra fake news y evitar futuros escenarios Brexit en Europa. Quedaros con eso, 5 millones de euros contra fake news, es lo que anuncia la Unión Europea, un plan contra las fake news de 5 millones de euros. Y digo que os quedéis con eso porque ahora voy a volver con ese punto. Y la libra se debilitará, pero no de forma catastrófica, y es que os traigo un gráfico donde podemos ver realmente cuál es la deriva que trae para la libra todo esto. Este fue el punto alcanzado en 2016 cuando se votó Brexit. Un desplome fuerte, duro,
Lo veis, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Por lo tanto, para mí, en mi opinión, un hard Brexit podría traer la libra dólar hasta el 1,21, pero no más allá de eso. Por eso creo que las bajadas, esos escenarios catastróficos que se plantean, que no digo yo que vayan a ocurrir o no, porque no tengo una bola de cristal, pero lo que digo es que si eso lo descontase el mercado realmente, la libra estaría más vendida todavía, estaríamos en 1,21, 1,22, que es la zona de aquí abajo. Sin embargo, veis que pese a todos los follones que está habiendo, seguimos aquí enganchados y sin llegar a esta zona. Pues muy probablemente el escenario que haya es que si esto se pone más feo todavía, acabemos volviendo al 1,21, 1,22, en esta zona de aquí, ¿vale? A estos precios. Y francamente, no creo que pase nada, porque llegado a este punto volverá a entrar como ya ocurrió en su momento. Fijaos qué pedazo de entrada en compras y en liquidez en el mercado de la libra, ¿vale? Entonces, esto es lo que creo que acabará ocurriendo en el peor escenario posible. Así que no asusta tampoco al mercado ese escenario. Y vuelvo otra vez al punto inicial que decía, la UE busca impedir cualquier apertura de renegociaciones y anunciará un plan de 5 millones de euros contra las fake news y evitar futuros escenarios de Brexit en Europa. Ya sabéis que en este reporte que hago, que busca ser económico y sobre todo de inversión en mercados, en más de una ocasión hago guiños a determinados escenarios que institucionalmente hablando, en este caso, por ejemplo, la Unión Europea, pues me llaman la atención y creo que Brújula de Mercado tiene que ser un canal en el que además de ponerte al día de la situación económica, financiera e internacional, también hagamos algo de visión crítica a ese escenario internacional que nos plantean, ¿vale? Y por eso, como digo, lo que no te contarán en la televisión. Bueno, pues en este caso, destaco, la UE se pone las pilas en el marketing social. Fijaos que han sacado, lo podéis buscar en YouTube, está aquí, este es el nombre, se llama Esta vez voto. Publicado por el canal del Parlamento Europeo, Oficina de España. Bien, dice, elecciones al Parlamento Europeo, 26 de mayo de 2019. Las últimas elecciones europeas, el 75% de los jóvenes no votó. Y aquí aparecen personajes divertidos, ¿no? Del día a día, de la sociedad española, hablando en castellano, diciendo que, bueno, pone, si no hubiese Parlamento Europeo estaríamos en las calles como chimpancés. Eso lo dice uno de los personajes graciosos que aparecen en este vídeo, ¿vale? Si no, ¿qué vais a hacer? Decía, pues este señor aquí, personaje conocido por el show de Muchacha Nui en España, que es un cómico, es muy gracioso, y dice, si no, ¿qué vais a hacer? Es decir, si no vas a votar a las elecciones del Parlamento Europeo, ¿qué vais a hacer? Pero para que las cosas cambien hay que pasar por el voto. Eso es lo que decía este otro señor, ¿vale? Y porque si no, nunca van a cambiar las cosas. O sea, es un mensaje de tienes que votar y tienes que votar. Porque si no votas, ¿qué vas a hacer? Y sobre todo lo que más me ha impactado es si no hubiese Parlamento Europeo estaríamos en las calles como chimpancés. Bueno, en Suiza no hay Parlamento Europeo, ¿vale? Y todavía no he visto monos colgados de las farolas en Suiza. Pero aparentemente el mensaje que traslada el canal de Parlamento Europeo Oficina de España es que, pues bueno, somos monos y no estamos votando para el Parlamento Europeo y que es que si no nos van a cambiar las cosas. O sea, es terror, bueno, o votas o nada va a cambiar estructuralmente en la economía de tu país ni en tu sociedad si no votas al Parlamento Europeo. Todo gracias al Parlamento Europeo, aunque realmente la historia de cada país de Europa, bajo el Parlamento Europeo, o mejor dicho, bajo la administración europea, es bien corta. Si os fijáis en toda la historia, somos el viejo continente en Europa. Por lo tanto, la historia de estos países tiene cientos de años, especialmente la de España, o por ejemplo la de Italia, incluso la de Inglaterra, cientos de años comparado con otros estados dentro de Europa que tienen una historia más reciente. Pero en cualquier caso, cientos de años sin un Parlamento Europeo, y ahora parece que no se puede vivir sin él, ¿no? Bueno, pero lo que más curioso me parece es eso de porque si no, nunca van a cambiar las cosas. Por eso el siguiente artículo que traigo pues va a darle en una patada en toda la espinilla a la Unión Europea. Si no votas, nunca van a cambiar las cosas. Seguro Macron ve justa la rabia de los chalecos amarillos y anuncia unas subidas del salario mínimo. Esto lo publica el diario El Mundo, ¿vale? Y dice, nada más entrar, disculpas, dinero y diálogo. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ha dirigido a la nación con la intención de frenar la crisis de los chalecos amarillos, la más grave en décadas. Solemne, directo y humilde, se jugaba lo que le queda de su mandato en 13 minutos y lo hizo con una fórmula de 3 Ds. Ofreció disculpas, ofreció medidas, es decir, dinero y diálogo antes de afrontar nuevas reformas de calado. Por lo tanto, vemos que efectivamente no parece ser el Parlamento Europeo o tu voto lo que cambia, sino lo que ha hecho la gente en Francia, ¿vale? Que tampoco sabemos quién les ha organizado ni en qué punto está esto, ¿vale? Porque es evidente que hay cambios sociales que no se producen de manera esporádica. No os olvidéis que esto de Francia ha llegado hasta Bélgica
y ha provocado protestas allí mismo y detenciones allí mismo. Por lo tanto, este movimiento no sabemos quién lo genera, ni quién lo mueve, ni quién está detrás de esto. Pero lo que está claro es que parece poner contra las cuerdas al poder político actual de la Unión Europea. ¿Vale? Porque Macron es un caballero de la Unión Europea. No lo olvidéis. Y por supuesto, por si no quedaba claro este mensaje de que efectivamente ese voto del Parlamento es, pues bueno, un Parlamento mega en pro de la democracia y de la votación. ¿La democracia vale para algo? Bueno, pues parece ser que en este caso, en el de Francia, el Parlamento Europeo no ha tenido mucho que ver, ¿no? Pero vamos a ir a un caso en el que la democracia también existe. El 5 de julio de 2015, Grecia celebró un referéndum para decidir si Grecia debía aceptar las condiciones de rescate impuestas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, lo que llamaron la Troika, ¿vale? Fue anunciado por el primer ministro Alex Tsipras a primera hora de la mañana del 27 de julio de 2015 y ratificó al día siguiente por el Parlamento y el presidente. Fue el primer referéndum que se llevó a cabo desde el referéndum de la República en 1974. Las condiciones de rescate fueron rechazadas por la mayoría de más del 61% de los que votaron. A pesar del resultado del referéndum, el 13 de julio de 2015, el gobierno de Tsipras llegó a un acuerdo con las autoridades europeas para un rescate de 3 años con condiciones de austeridad aún más duras que las que rechazaban los votantes. Ese es un ejemplo de cómo la Unión Europea aplica esa democracia del voto cuando lo desea y cuando no la ignora, ¿vale? Bien, dicho eso y dando esta lección moral, que tampoco es lo que se pretende, sino sencillamente se pretende contar lo que no te van a contar en la televisión, bueno, pues visto este ejemplo y convirtiendo este canal en un canal realmente, que creo que tiene que ser así, crítico, donde se pueda pensar por nosotros mismos, y dentro de esta familia de brújula de mercado de gente que sigue este canal, pues que pongamos un guiño a cosas que realmente caen por su propio peso, pero que luego tampoco parecen ser de sentido común en la televisión. Continúo. ¿Qué hará la Reserva Federal en 2019? Fed, lo que quizá Powell no detalle, pero ya descuenta el mercado. Es un artículo que trae Investing, que más o menos en resumen viene a decir que el próximo miércoles la Fed dará su decisión sobre los tipos de interés. El mercado tiene descontado la subida de tipos. A finales de noviembre Powell se mostró más dovish en sus comentarios y han aumentado las expectativas de una subida más lenta de tipos. El mercado inmobiliario se desaceleró durante la última semana. Estamos ya cerca de la tasa de interés neutral. Esta pregunta es la que yo vuelco, porque esto es un resumen obviamente de ese artículo que ha hecho investing.com, donde ha preguntado a expertos qué opinaban del tema. Esta reflexión es la que cuelgo yo, porque hace ya quizá un mes y pico empezamos a hablar de esto en Brújula de Mercado, la tasa de interés neutral y cómo generaba debate interno dentro de la Reserva Federal. Cómo distintos miembros de distintos estados de la Reserva Federal hablaban de que, en opinión de algunos, estábamos cerca de la tasa neutral, otros decían en cambio que no. Pero es que la tasa neutral, para que os hagáis una idea, es aquella tasa de interés donde la economía permanece en equilibrio. Y por eso piensan, estamos subiendo los tipos de interés uno tras otro, periodo a periodo. Y llega un momento en el que la inflación se estabiliza, deja de subir. El crecimiento se estabiliza, deja de crecer. La tasa de paro deja de bajar, se queda estable, ¿vale? Si, por ejemplo, tocamos demasiado los tipos de interés y ponemos demasiado caro el dinero, de repente la inflación contrae fuertemente, el crecimiento contrae fuertemente y el paro sube fuertemente, ¿vale? Curva de Phillips, relación entre paro y tasa de inflación, aunque ya dijo Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que había que acostumbrarse a que había cambiado el comportamiento de la curva de Phillips. Con este gran experimento monetario que vivimos los últimos años, que son las políticas de los bancos centrales y que Rothschild describió como el mayor experimento monetario de la historia. Bien, seguimos. Os he traído numeritos para que ya, lejos de interpretaciones, veamos cuáles son los resultados. Esta es la tasa de inflación de Estados Unidos, que creo que es claramente bajista. Por lo tanto, es difícil seguir argumentando que se van a subir los tipos cuando la tasa de inflación, que es el precio de los bienes al consumo, sigue cayendo. Se supone que la subida de tipos se aplica cuando una economía está sobrecalentada y eso quiere decir que los precios suben, el crecimiento es bastante fuerte y en el caso de Estados Unidos cumple un parámetro, que es que el crecimiento no está mal, aunque ya es un poquito más bajo que el del periodo anterior, que el del Q3, o mejor dicho, el Q2. Pero, desde luego, la tasa de inflación está desacelerando. Y por lo tanto, si la tasa de inflación cae, el principal argumento que tiene la tasa de interés se supone que un banco central, en este caso la Reserva Federal, debe aplicar una política que mantenga estables los precios. Bueno, pues aquí los precios están cayendo, ¿vale? Así que pocos argumentos le van a quedar para seguir subiéndolos. Esa es mi opinión y eso es lo que dicen los números. Si me voy a la tasa de inflación de la Unión Europea,
me di cuenta que, bueno, pasa algo parecido, ¿vale? Fijaos que la Unión Europea lo que ha anunciado no es ni siquiera lo que está haciendo la Reserva Federal, que es vender activos. La Reserva Federal ha estado como un aspirador absorbiendo activos durante los últimos años post-crisis, por lo tanto llevando el mercado a máximos históricos, porque era una demanda ilimitada con dinero fabricado directamente, imprimiendo billetes, genera una demanda ilimitada, y el Banco Central Europeo está en esas, pero el Banco Central Europeo ha ido levantando poco a poco el pie del acelerador y ha modificado incluso la tasa de depósito bancario en el sistema monetario, en el sistema interbancario europeo. Por lo tanto, vemos que también Europa está afectando eso y que la tasa de inflación también cae. Pero más allá de eso, incluso, lo que diría, y lo he traído más adelante en el reporte gráfico también, es el gráfico del crudo. De hecho, creo que he traído el gráfico también del crudo en este propio reporte, ¿vale? Vamos a verlo un poco más allá. El gráfico del crudo, a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. No, este es el dólar. Pues no lo he traído en este reporte. Tendréis que entrar en el vídeo de estrategias semanales, ¿vale? Pero el gráfico del crudo, porque así os idea, estamos en esa caída que os comenté la semana anterior en el reporte de gráficos. Una caída que hubo una subida hasta aquí y de repente una caída abrupta que ha impedido que sigamos por encima de los 65 dólares el barril, ¿vale? Y de hecho ahí seguimos, cada vez que se han acercado, llevamos ya una semana y media en que cada vez que se llega a 64, 63.50, 64.50, entran fuertes ventas en el crudo. Eso es lo que va a mantener la inflación baja, porque el crudo es lo que genera inflación. El crudo es el activo más inflacionista que existe, porque el crudo es lo que impregna todos los activos de cualquier economía. Las naranjas, si sube el crudo, sube las naranjas, claro, porque hay que transportarlas. Y va a haber que poner gasolina en el camión que las transporte, ¿verdad? Bien, el mercado inmobiliario en Estados Unidos se suma a los lastres del dólar. Y aquí os traigo otra cosa más que estudiar hoy, es el índice NAHB, y podemos ver cómo se ha debilitado en noviembre. Este índice, para que os hagáis una idea, bueno, lo voy a leer directamente para no hacer ninguna definición vaga, pero este índice, para que os hagáis una idea, está siempre o por encima de 50 o por debajo de 50. Cuando está por encima de 50 es positivo y cuando está por debajo de 50 es negativo. Pero en este caso, pese a que está por encima de 50, es evidente que se desacelera, ¿vale? Y leo, el índice de mercado de vivienda NAB, Wells Fargo, se basa en una encuesta mensual de miembros pertenecientes a la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, de ahí sus siglas en inglés NAHB, que está diseñada para medir el sentimiento de mercado de las viviendas unifamiliares de Estados Unidos. Luego, es un índice que nos muestra cómo está funcionando la salud del sector inmobiliario. ¿Y por qué es importante? Pues porque, como ya sabéis, uno de los mayores activos dentro de los bancos es el sector inmobiliario. Uno de los principales mayores activos de inversión en cualquier economía del mundo es los bienes de capital. Una vivienda o el sector inmobiliario representa el mercado de capital. Es el principal factor de inversión que tienen los agentes económicos individuales, las familias. Los individuos trabajan, consumen y compran casas, ¿vale? Aparte de coches. El índice del mercado de la vivienda HMI del NAB, Wells Fargo, es un indicador ampliamente observado de las perspectivas para el sector inmobiliario en los Estados Unidos. Su lectura puede oscilar entre 0 y 100. Una lectura de más de 50 indica que más constructores consideran que las condiciones de venta son buenas en comparación con aquellos que consideran que son deficientes, ¿vale? Y en este caso son positivas, pero bastante por debajo de los que eran hace 1, 2 y 3 meses, ¿vale? Bien, sin perder el norte, la Fed está contrayendo su balance y es, a pesar de todo esto, a pesar de lo que os estoy comentando y los datos que os estoy enseñando de que la inflación se está debilitando, que el sector inmobiliario muestra también ralentización, a pesar de todo esto, lo que no hay que olvidar es que Estados Unidos crece, ¿vale? Crece a una tasa que ya le gustaría a Europa. Crece 4.2 el segundo trimestre y 3.5 el tercer trimestre. Y habrá que ver, que por cierto lo podremos ver esta semana, a finales de esta semana, la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos el propio viernes, ¿vale? Para que confirmemos si sigue la línea o no. Pero es evidente que hay una tendencia claramente alcista. Por cierto, desde que ganó Donald Trump las elecciones, desde el año 2016, ha ido subiendo de manera bastante más consolidada que en los periodos previos, donde veíais que había bastante más volatilidad en esos datos. El dólar, mientras tanto, el mercado descuenta, el dólar sigue rompiendo techos. El dólar, mientras tanto, sigue subiendo. Fijaos cómo este es el rango, este es el índice de dólar, el DXY. Este es el gráfico que muestra la evolución del precio del dólar contra el resto de monedas del mundo. Y en este caso podemos ver cómo se choca en los rangos. Este rectángulo de precio está formado desde el año 2015 hasta la actualidad, 2019 prácticamente, ¿vale?
Y estamos al 50% de ese rango. Vemos que cada vez que llega al 50% genera pausas, ¿vale? La sospecha es que en este caso, y ya lo está rompiendo, si consolida por encima de este 50%, vaya de golpe a atacar esta zona, lo cual significará una subida fuerte del dólar, y eso nos deja entender que difícilmente la Reserva Federal se va a ablandar. Porque si el dólar sigue subiendo, va a ser fruto de, 1, incertidumbre en el mercado, guerra comercial, refugio en el dólar, porque la mayor economía del mundo sigue siendo Estados Unidos, y cuando el mercado se pone difícil, ¿a qué activos acudes? Aquellos que tienen la mayor industria y la mayor potencia financiera del mundo, que son los Estados Unidos. Vuelves a refugiarte en el dólar, más si cabe con el rendimiento del bono americano, que lo hemos comentado más en una ocasión. Al 3 y pico por ciento significa que Estados Unidos te está pagando el 3 y pico por ciento de interés sobre el dinero que le prestas. Y claro, el riesgo de quiebra de una economía como la norteamericana es, pues bueno, probablemente el menor, porque si quiebra la mayor economía del mundo, pues apague y vámonos, ¿verdad? Y sigo con esto porque no hemos terminado. Vamos a ver si quito zoom y pasamos de página. Eso es. Las conversaciones del G20 parecen dar sus frutos. Aquí, igual, saco otro extracto de una noticia que se acaba de retener en este caso. Pequeño anuncio que cancela el aumento de aranceles a los vehículos de Estados Unidos. Donald Trump declaró que Washington y Pekín podrían llegar pronto a un pacto comercial a través de Twitter. El presidente de Estados Unidos señaló que esa es una intención manifestada por el propio gigante asiático. Anteriormente, desde China, declararon que se suspenderán temporalmente los aranceles adicionales a los vehículos y piezas automovilísticas fabricados en Estados Unidos. Leo, durante las reuniones del G20 de Estados Unidos y China, prometieron rebajar las tensiones comerciales. Trump asegura que China quiere hacer un pacto grande y exhaustivo, podría pasar relativamente pronto. Trump prometió cancelar el aumento de tarifas a las importaciones chinas por valor de 200.000 millones, lo cual rebaja los aranceles del 40 al 15% inicial, porque la amenaza que había era subirlos al 40%. China declaró que suspenderá temporalmente durante 90 días, desde el 1 de enero, los aranceles adicionales a los vehículos y piezas de automóviles fabricados en Estados Unidos. La compañía Ford ha sido una de las principales beneficiadas. Luego parece que efectivamente es aquel preacuerdo, aquellas palabras de las que Brújula de Mercados en este canal no nos fiamos y que comenté con vosotros. Os traje una comparativa de Bloomberg en la que mostraba, Bloomberg mismo había hecho una comparativa entre las declaraciones del gobierno chino y las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la misma reunión y cómo había discrepancias en lo que se había dicho en esa reunión, ¿vale? En este caso saco la bolsa china, el índice Shanghái lamentablemente no parece tener muy buen aspecto, ¿vale? Porque si os fijáis, pues igual, a los que os gustan los gráficos y que seguís trabajando bolsa, podréis ver realmente que estamos por debajo de los 2.600 puntos, que fueron zona de apoyo, estamos por debajo de una media de 200, es complicado que la bolsa china consiga recuperar esto, a menos que efectivamente ya sabéis que estos gráficos pueden cambiar de la noche a la mañana por un tema político, porque en realidad toda la caída que está teniendo la bolsa Shanghái viene muy retroalimentada. Fijaos que en realidad tenemos una tendencia bajista muy clara este año 2018, ¿vale? Un canal bajista clarísimo y que creo que seguirá cayendo, ¿vale? ¿Y por qué? Pues bueno, viene con todo el periodo de guerra comercial, pues parece que no ha conseguido levantar cabeza la bolsa china, ¿vale? Y voy más allá, incluso cuando me acerco a los gráficos lo que me encuentro es que se está produciendo cada vez más una cuña que probablemente traiga una continuación del movimiento, ¿vale? Por lo tanto, lo que los gráficos dicen a los que seguís la bolsa es que la bolsa china no va a mejorar. Y si no mejora la bolsa china, quiere decir que, pues bueno, que esa guerra comercial parece que seguirá. Lamentablemente, porque 2019 puede ser un año en el que se compliquen las cosas, ¿vale? Hemos explicado en los reportes anteriores muchos más datos, hemos hablado del riesgo crediticio de China, hemos hablado de la deuda, hemos hablado incluso de la situación interna de Europa, de los datos de Francia, que son muy preocupantes para la Unión Europea, de la rebelión de Italia contra el presupuesto de la Unión Europea. Así que bueno, en fin, eso es lo que hay para esta semana. Espero que te sea útil. Recuerda que, bueno, si no estás suscrito, de nuevo te digo, te invito a que te suscribas porque cada vez somos más, somos 4.200 y pico suscritos ya en este canal, y que lo compartas con tus amistades, con gente que creas que le puede interesar estos temas, porque así, pues obviamente, crecemos más, llegamos más lejos y alcanza mayor repercusión todo esto, ¿vale? Bueno, gracias por seguirme y nos vemos en los próximos reportes. Un saludo, chao.